Bienvenidos, mi nombre es Ricardo Argüello de Day2. Day2 es un partner de GitLab en la región. Nosotros trabajamos en soluciones en la implementación de esta plataforma en el on-premise o en la nube. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una introducción hacia GitLab Continuous Integration y Continuous Delivery para equipos que recién están comenzando a implementar GitLab, sea en la nube o sea en la versión on-premise del producto. Primero vamos a comenzar con una introducción de qué se trata el concepto de Continuous Integration y Continuous Delivery. Vamos a ver un resumen de cómo GitLab lo implementa, cómo se configura a nivel de archivos de configuración dentro del repositorio, qué son los runners y finalmente vamos a hacer una pequeña demo. Para comenzar, ¿qué es GitLab? GitLab es una plataforma de DevOps que trata de, en una sola plataforma consolidada, unir a los equipos de desarrollo, de operaciones y de seguridad en torno a un ciclo de vida de desarrollo y de entrega continua. Comenzó inicialmente como un repositorio Git para poder integrar código en un proceso de trabajo con un equipo de desarrollo, un repositorio compartido, pero poco a poco se fueron agregando funcionalidades importantes. Quizás la más importante es la del repositorio Git como tal, pero la segunda más importante desde mi punto de vista es el tema de Continuous Integration y Continuous Delivery, del cual vamos a hablar hoy. El concepto de Continuous Integration y Continuous Delivery permite que un equipo de trabajo distribuido o en una oficina trabaje juntos en torno a un conjunto de código en una forma eficiente. Me permite poder correr pruebas, hacer un esquema de pruebas end-to-end, de entrega continua, de automatización en una forma escalable. Y dado que el concepto de GitLab es tener todo en una sola plataforma, como vimos en la charla anterior, podemos involucrar a la gente de analistas de negocio, gente de la gestión del proyecto mismo con el levantamiento de historias de usuario, etcétera, que después se asignan a desarrollo y después se codifican y en un proceso continuo de entrega se van entregando hacia los despliegues. Continuous Integration y Continuous Delivery es esa parte fundamental para permitir eso. ¿Pero qué significa Continuous Integration y Continuous Delivery? Siempre hablamos de los dos juntos. El concepto de Continuous Integration es poder integrar el código que va desarrollando mi equipo en un repositorio común en forma continua. ¿Qué significa integrar? Significa que cada vez que uno de los desarrolladores del equipo entrega código al repositorio centralizado, este código puede ser compilado para ver si sigue compilando correctamente y puede correrse las pruebas unitarias o de cualquier otro tipo que están provistas dentro del mismo código para verificar que ese código no rompió ninguna de las pruebas existentes, por ejemplo. Y entonces el concepto de integrar, si ustedes ven hacia el pasado, era muy difícil de hacer en procesos de desarrollo donde no había un repositorio común y donde no había esta práctica de continuous integration. El código se integraba casi al final, justo antes de la entrega, justo antes del release. Y es entonces donde saltaban problemas en cuanto a no compilación o en cuanto a funcionalidad errada. Las pruebas unitarias quizás son una parte fundamental para poder integrar. Si su código fuente no tiene pruebas unitarias, no tiene unit tests, es muy difícil que ustedes puedan detectar en este proceso de integración continua el hecho de que un código entregado por un desarrollador junior acaba de romper una funcionalidad que ya estaba implementada. Y entonces Continuous Integration no sirve de nada si es que ustedes, como parte del Continuous Integration, solo compilan y verifican que sigue compilando. Porque el hecho de que un código compile no significa que funcione correctamente. Entonces la integración continua tiene que ver con el hecho de que se verifiquen las dependencias de una librería, por ejemplo, si es que una librería utilizada por nosotros, una librería de un tercero, queremos por un tema de seguridad usar una versión nueva de esa librería. Puede ser que esa nueva versión de la librería haga que funcionalidad existente deje de funcionar. Y por tanto las pruebas unitarias son clave. No me cansaré de decirles esa parte porque en realidad no sirve de nada si no tienen pruebas unitarias, por lo menos. Obviamente sería deseable que tengan pruebas de integración, pruebas end-to-end y pruebas un poco más complejas, pero por lo menos pruebas unitarias es como un requisito básico. Una vez que tenemos el código que se va probando, compilando e integrando en forma continua, podemos estar seguros de que cualquier cosa que se implemente o se entregue hacia el repositorio
va a funcionar porque las pruebas muestran que va a funcionar. Y mientras más pruebas tengamos, el coverage de ese código va a ser mejor y obviamente vamos a tener una mayor seguridad respecto a la velocidad a la que va avanzando el equipo. Es clave tener eso. Y eso nos habilita a poder hacer el siguiente paso, que es el de continuous delivery. Una vez que estamos con la seguridad de que el código que estamos entregando funciona y funciona bien y hay pruebas respecto a ese código, es posible hacer que el proceso de despliegue de ese código hacia escenarios de preproducción o incluso de producción se automatice. Hacer que haya un proceso de compilación del artefacto y después ese artefacto se entregue hacia un servidor. Se puede hacer de una forma automatizada. Y para comenzar, podríamos hacer, por temas, digamos, de confianza en la herramienta, hacer que ese último paso suceda solamente después de una aprobación manual. Alguien entre y aplaste un botón y entonces se despliegue en producción. Un poco para no ser, digamos, tan extremos en respecto a desplegar todo lo que se entrega en el repositorio de código. Pero una vez que tengamos la certeza de que todo el código que se ha desplegado a producción en forma automática funciona bien por las pruebas que tenemos y por el coverage que tenemos, seguramente vamos a querer ir al siguiente paso de madurez, que es tener un concepto de continuous deployment, que hace que sin una aprobación manual, automáticamente los cambios entregados e integrados en el primer paso, dada la cantidad de pruebas que tenemos y la certeza en la plataforma, va a entregarse a los escenarios de producción en forma automática. Y esto obviamente es como el nirvana, es como llegar al extremo en el proceso de entrega, haciendo que se pueda entregar continuamente sin ningún tema de aprobación manual. Y entonces el código pasa por una entrega hacia un repositorio, se corren pruebas de unidad, pruebas de integración, después de compilarlo, y eventualmente pasa a un pipeline de continuous delivery donde se pueden crear escenarios de prueba para poder ver la aplicación en un servidor temporal, por ejemplo. Si estamos hablando de Kubernetes o de OpenShift, en un proyecto temporal para solamente ver cómo luce una página web, sería muy útil para la gente de diseño, por ejemplo, verlo, hacer una revisión y si es que está aprobado, pasarlo a escenarios superiores como el de producción, por ejemplo. ¿Por qué deberíamos usar Continuous Integration y Continuous Delivery? Si tenemos un equipo de desarrollo que trabaja en forma concurrente y colaborativa respecto a un desarrollo, una aplicación, es muy difícil coordinar entre todos el hecho de que la calidad se mantenga, que se corran las pruebas, de que todas las dependencias sean verificadas en su funcionamiento. Y si no tenemos un proceso automatizado de integración, que es la primera parte de Continuous Integration, para poder corregir errores cuando sucedan, si es que el árbol deja de compilar, ese momento levantar las alertas y corregirlo en forma inmediata, reducir los problemas de integración que pueden suceder a posterior, si posponemos la integración, la verificación de todo el código compilado por diferentes equipos trabajando en conjunto, es muy difícil solucionar todos esos problemas al final de la iteración. Permitimos trabajar mucho más rápidamente porque los equipos tienen la confianza de que si el código fuente que entregan falla, las pruebas lo van a detectar, porque hay muchas pruebas respecto al código fuente y es factible darse cuenta de que el código que acaba de subir tuvo alguna prueba que funcionaba. Y por tanto, los equipos de desarrollo pueden ser más autónomos, los desarrolladores junior pueden tener menos miedo a comenzar a colaborar en el equipo y eso hace que la velocidad aumente. Y una cosa importante del Continuous Integration es que me permite, al pasar al momento de Continuous Delivery, asegurarme de que todos los releases están listos para ser entregados a producción. Hay un riesgo menor de entrega hacia los escenarios altos en producción, por ejemplo, lo cual hace que el proceso de despliegue, que antes era toda una ceremonia con firma de papeles, documentos y ventanas, pasa a ser algo casi trivial. O sea, es aburridísimo pasar a producción porque eso sucede automáticamente. Ya no hay el equipo de release, ya no hay los famosos desplegadores o deployers, ya no hay todas las ceremonias que se inventan para poder hacer que el riesgo baje, porque el riesgo se asume en los escenarios de Continuous Integration y se mitiga con las pruebas. Y lo que finalmente logramos es lo que queremos en un proceso de desarrollo y de innovación. Entregar valor más rápidamente hacia el negocio, que seguramente es lo que han escuchado muchas veces. ¿Cuál es el proceso que recomienda GitLab para hacer este proceso en forma iterativa? ¿Cuál es el mecanismo, el flujo? El que habíamos discutido la vez pasada. Comenzar desde un proceso de análisis donde se definan épicas, historias de usuario, hitos o milestones, y de esas backlogs se vayan asignando issues hacia los equipos de desarrollo. Cada uno de los historias de usuario, los issues asignados a un equipo generan una rama de trabajo o branch nuevo
a partir del cual comienza todo el proceso de desarrollo. Ese branch nace como una rama de trabajo paralela y separada que permite el desarrollo continuo, iterativo y en una forma independiente del código principal en la rama que ven en la parte inferior. Y también se crea un merge request. Un merge request es una forma de solicitar que ese código eventualmente se integre nuevamente a la rama principal. Se envía código como parte del proceso de desarrollo y es ahí donde entra el tema de continuous integration. Se corren el proceso de compilación y de pruebas en forma automatizada. Dependerá de cuáles y cuántas y cuán buenas sean las pruebas que ustedes tengan. Y ese proceso sucede en forma continua. Cada vez que hay un commit al servidor de versionamiento Git que tiene GitLab, se vuelve a correr las pruebas. Y en esa rama, si se encuentra alguna falla en las pruebas, se corrigen y se siguen entregando en forma continua hasta un momento en donde estamos listos con la funcionalidad y se pasa a un tema de revisión, donde múltiples personas pueden opinar respecto a la calidad de código, fungiendo como una herramienta de code review también, donde se aprueba ese código para poder pasar a un continuous delivery de una aplicación de revisión, donde yo podría ver la aplicación en demo o en beta para ver que funcione bien. Y aprobada, hacer que el merge request se integre hacia la rama principal de código, donde se despliegue en forma continua o después de una aprobación manual hacia los escenarios de producción. Entonces, este flujo se mantendría para todos los issues o historias de usuario en una forma colaborativa, trabajando en el ramal o en la rama que se haya asignado para solucionar ese issue. ¿Cuál es la descripción de un pipeline que ejecuta un proceso de continuous integration y continuous delivery? Primero todo nace del código. Si es que uno entrega código fuente hacia el servidor de versionamiento, ese código fuente entregado en ese commit se compila y se corren las pruebas. Esa sería la primera parte, la de continuous integration. Si esa falla, obviamente no se va a correr la segunda, que es la de continuous delivery. La primera de compilación es quizás la más importante, porque si el código no compila, ni siquiera se van a correr las pruebas. Entonces, en esta parte podríamos detectar fallas de un desarrollador que cometió un error y subió un código sin un punto y coma que podría hacer que ni siquiera compile. Si pasamos esa parte, se correrían las pruebas de integración, unitarias obviamente, y de cualquier otro tipo que yo tenga locubradas en mi código. Depende de lo que yo programe como pruebas para poder correrlas. Una vez que termina la parte de Continuous Integration, pasamos a la parte de Continuous Delivery, que podría incluir el tema de creación de ambientes temporales para revisión y el despliegue hacia escenarios de staging o de producción en forma manual o automática. Para hacer este pipeline, GitLab definió un modelo conceptual llamado un grafo dirigido donde tenemos varias etapas y varias tareas. Lo que se conoce como jobs son las tareas efectivamente que se van a ejecutar dentro de nuestro pipeline, que en esta gráfica se ven con ese símbolo verde. En ese job estarán cosas como compilar, correr la prueba de coverage, correr las pruebas unitarias, correr la prueba de integración o desplegar staging, desplegar escenarios bajos de pruebas tipo Canary o desplegar hacia producción. Cada uno de estos jobs son ejecutados físicamente en servidores en la nube o en el on-premise llamados runners. Estos runners dan el cómputo para ejecutar estas jobs o estas tareas. Las tareas no se ejecutan en el servidor GitLab. El servidor GitLab sirve solamente para almacenamiento del código fuente de los proyectos y coordinación con los runners. Es dentro de los runners donde físicamente se ejecutan todas estas tareas como parte del proceso. Los jobs o tareas se agrupan en stages o etapas, que serían lo que se ve en la parte superior. Hay una etapa llamada build, que contempla un job llamado build. Hay una etapa llamada test, que contempla 3 jobs. Hay una etapa llamada staging, una etapa llamada canary y production. Estos stages definen el orden o la secuencialidad en que correr esos jobs. Fíjense en cómo dentro del stage test hay 3 jobs. Esos 3 jobs se podrían correr en paralelo, haciendo que en el momento en que lleguemos al stage de test, dado que el stage de build ya pasó, o sea, se compiló correctamente y se van a correr las pruebas, esas 3 pruebas, lo de coverage, integración y las pruebas unitarias, se podrían correr en paralelo, haciendo que se acelere el pipeline, haciendo que el pipeline ejecute mucho más rápidamente. Si un job dentro del stage de test falla, no se invoca al siguiente stage, que sería en este caso staging. Se puede cambiar eso, pero como regla general, digamos que todos los jobs dentro de un stage deben pasar
deben estar en verde para poder continuar a la siguiente etapa. Entonces se mantendría esta lógica de compilación, pruebas y despliegue. Generalmente esas 3 grandes etapas o stages serán las que se correrán siempre en este esquema donde hay un grafo dirigido que va desde la izquierda hacia la derecha. ¿Cómo se puede lanzar la ejecución de uno de estos pipelines? La forma más común es enviar código, hacer un commit hacia el servidor de versionamiento Git que se incluye dentro de GitLab y eso detonará en el lanzamiento, en la ejecución de un pipeline. Pero también se puede entrar manualmente aplastando un botón de Run Pipeline y correrlo, o se podría calendarizar y se podría tener que un pipeline superior o más grande invoque un pipeline que es parte del flujo, teniendo un flujo más complejo, o también se puede usar el API que tiene GitLab para desde alguna otra herramienta lanzar la ejecución de un pipeline dado algún tema de proceso. Que si yo tienen un sistema de tickets o un BPM o alguna cosa más compleja a nivel de negocio, que uno de esos pasos es hablar con el servidor GitLab para ordenarle que ejecute el pipeline de despliegue, por ejemplo. ¿Cómo se configura un esquema de Continuous Integration y Continuous Delivery dentro de GitLab? Lo interesante de la herramienta es que la definición del pipeline, que es lo que vamos a analizar un poco más técnicamente ahora, es un archivo de texto en la raíz del repositorio. Y entonces, en el repositorio Git que ustedes van a usar para almacenar el código fuente en cualquier lenguaje que fuese, Java, .NET Core, Python, etcétera, debe existir un archivo llamado .gitlab-medioci.yml que define el pipeline. Y es lo que estamos viendo y vamos a tratar de describir en este punto. Es un poco más técnico, pero es básicamente el lenguaje utilizado para expresar o definir el pipeline. Y es un lenguaje bastante declarativo, sencillo de aprender en un esquema tipo YAML, que nos permite decir cuál es el orden de los stages, cuáles son los jobs dentro de los stages y qué hacer dentro de cada job. Entonces lo que vemos ahí es un archivo gitlab-yml que define una imagen de contenedor que se va a usar en todos los jobs. La imagen de contenedor está almacenada en un registry, tiene un nombre cualquiera. Puede usarse cualquier imagen de contenedor si tienen un runner dentro de la configuración que corra Docker. Se puede utilizar ese runner para, usando imágenes de contenedor, dentro de esas imágenes correr todos los jobs del pipeline. Vemos que hay 2 etapas o stages, una etapa llamada build y una etapa llamada deploy. Podemos asignar variables de entorno para uso de los scripts que vamos a utilizar dentro y vemos un primer job llamado build que se declara ser parte del stage build, que sería el primer que ven acá, y que ejecuta un script con un comando que se llama command build. Eso podría ser cualquier cosa, es nada más un ejemplo. Ahí seguramente la gente que usa Java hará Maven package, o la gente que utiliza Node.js hará npm. Y hay una declaración only main que significa que se va a correr solamente en el branch main, en el branch principal. Un segundo job llamado deploy que declara ser parte del stage deploy y que ejecuta un script donde hay un comando. El command deploy que está ahí es solo un ejemplo. Ahí podrían hacer cualquier tipo de comando que implique el despliegue. Es decir, si estamos hablando de un servidor JBoss, harán un SSP con SSH para copiar el jar hacia un servidor, entrarán con SSH y reiniciarán el servicio. En el caso de Kubernetes, harán la definición de algún YAML y cambiarán un deployment. En el caso de alguna cosa de contenedor, seguramente van a hacer push de una imagen hacia un registry. Depende de lo que quieran hacer, el script tendrá los pasos que ustedes conocen como despliegue y que quieren automatizar. También hay un concepto de environments que define escenarios de producción o de preproducción configurados dentro de GitLab para que ustedes tengan visibilidad de hacia qué entorno se está desplegando. Se pueden configurar variables de entorno específicas del job, como ese caso de esa variable disable Postgres, y se pueden hacer variables que sean para todos los jobs, como esa variable que está arriba. Y también en este ejemplo se puede atar ese job solamente a ejecutarse cuando se entrega código a la rama principal o main. En el chat me preguntan si es que esto se puede hacer solamente por YAML o si se puede hacer en forma gráfica. Por el momento se debe utilizar un archivo como este, un archivo de texto .gitlab-yml. Están trabajando la gente de GitLab hace algún tiempo ya en una definición un poco más gráfica, pero eso todavía no está implementado. Entonces vamos enfocándonos un poco en los secciones o segmentos de este archivo.
La sección stages define cuáles son los stages que voy a tener. Si yo no pongo stages, por defecto existen los stages de build, test y deploy. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo que solo haya dos que se llamen build y deploy y son los que yo podría usar en la parte inferior. La sección que dice build será un job. Un job se ata a un stage, en este caso el nombre del stage no importa, se llama build, solo para yo acordarme que estoy compilando, y tiene un comando que ejecuta cualquier tipo de proceso de compilación. Y un segundo job o tarea que se declara parte del stage deploy, que hace el proceso de deploy, cualquier sea el script que hace ese despliegue. Y entonces hay muchas palabras como clave que definen lo que se puede poner dentro de un job o no. Como se ve en la derecha, hay algunas configuraciones. En esa documentación pueden ver más respecto a las palabras reservadas dentro de la definición de un job, del archivo. No vamos a verlas todas porque algunas son un poco más complejas. Vamos a tratar de ver un resumen muy introductorio de qué cosas se pueden hacer dentro de uno de estos jobs en el archivo que va en la raíz del repositorio. Este concepto de las etapas o stages es sumamente importante porque me permite ir llevando el proceso de Continuous Integration y Continuous Delivery por fases. La fase inicial suele ser la de compilar el código fuente basado en el caso de Maven dependencias o en el caso de Node.js dependencias que se bajan con NPM, que yo combino y compilo. En ese proceso de compilación puedo detectar falla en las dependencias o falla en el código fuente respecto a que el código fuente no compila. Yo le puedo llamar a ese stage un stage de build o lo puedo llamar compilación. Es solamente un nombre. Si ese stage y todos los jobs incluidos de ese stage tienen éxito, puedo pasar al siguiente stage. El orden del stage será lo que yo declare en la parte inicial del archivo, en esta sección que dice stages. Yo soy el que defino cuáles son los stages que quiero tener. Los pongo el nombre que yo quiero tener, build, test, review, deploy, por ejemplo, y el orden en el que estén definidos en esa sección de stages será el orden en el que se van corriendo. Cada uno de esos stages, entonces, agrupa jobs que se unen y se ejecutan en secuencia, en paralelo, perdón. Todos los jobs dentro de un stage se ejecutarán en paralelo, pero se tienen que terminar todos los del stage build para que se ejecuten los del siguiente stage. Entonces me permite entender un agrupamiento lógico de cómo suceden las cosas, como si fuera un proceso manual. Compilo, ejecuto las pruebas, puedo desplegar una aplicación en un entorno de pruebas para ver cómo luce. En el caso de una aplicación web es súper útil porque le puedo mostrar al desarrollador cómo luciría todo el armado, digamos, y después, si alguien la prueba, podría desplegar. Los jobs, que serían la parte donde finalmente cada stage ejecuta una cosa. Recuerden que un stage puede tener múltiples jobs. Estos jobs suceden en paralelo, se ejecutan en paralelo dentro del stage. Entonces, si estamos en un stage llamado builds, fíjense en cómo el nombre del job es solamente una definición. Al primer job le llamé builds code. Y al segundo job le llamé builds other code. Ambos jobs están dentro del stage llamado build y se ejecutarán en paralelo. El uno ejecuta un script llamado buildit.sh que debe estar dentro del repositorio y el otro ejecuta un source other code buildit.sh que obviamente seguramente compilan el código de una forma o de otra. Entonces el concepto de job sería, en este caso, lo que haga ese script. Un comando para compilar algo. Los comandos pueden ser npm install, npm build, maven package o maven verify, que es una forma más correcta de compilar. Depende de lo que quiera hacer, depende del lenguaje que utilice. Entonces, finalmente, esos scripts tienen que estar dentro del repositorio de código para poder utilizarlos. Este archivo buildit.sh tendrá que estar dentro del repositorio Git para que yo lo pueda invocar. ¿Qué parámetros puedo utilizar en el caso de un job inicial? Vean, en este caso tenemos tres jobs. Un job de test que tiene un script de instalación de paquetes, hace un bundle install y hace un bundle exec. Un job de deploy que hace un gen install DPL para desplegar con DPL en Heroku, por ejemplo. Un proceso de despliegue utilizando un cloud provider. Ahí podría ser Amazon o Azure o cualquier otro cloud provider. Y un job llamado production que es parte del stage deploy, que hace lo mismo, pero hace un ambiente ya de producción. Estos, según lo que diga el comando dentro de la sección script, ejecutarán una u otra cosa. Obviamente yo tengo que definir qué va a poder ser dentro del script de deploy.
Entonces depende mucho de la plataforma, mucho del servidor, mucho del esquema. Si es que es contenedores, no es lo mismo que desplegar en un servidor de aplicaciones JBoss, por ejemplo. Si es que es Ruby, no es lo mismo que desplegar Java. Entonces, dependiendo de lo que quiera hacer, cada uno de estos comandos serán muy específicos del lenguaje o de la plataforma a la que estoy desplegando. Lo interesante es que todos estos jobs se ejecutan usando imágenes de contenedor. Yo puedo utilizar imágenes de contenedores públicas como esa de Ruby en una versión 2.3, declarando la sección image. Y entonces el job lo que hará es descargar esa imagen de contenedor. Dentro de esa imagen de contenedor, poner el código fuente de mi servidor Git del proyecto. Y entonces tendré a mi disposición los comandos que tenga la imagen llamada Ruby en la tag 2.3. Entonces yo puedo utilizar imágenes públicas de internet. Si es que yo pongo nada más el nombre de la imagen, lo que hace es conectarse a Docker Hub por defecto, que es el repositorio, digamos, entre comillas, oficial de imágenes de contenedor. Pero puedo ser específico apuntando a un servidor, como es el registry.gitlab.com, apuntándole específicamente a una imagen de contenedor. Podría usar un registry mío, un registry de terceros. Si es que pongo el nombre completo del hostname, apuntar a un registry específico. Si es que no pongo el nombre del hostname del registry, por defecto apunto a Docker Hub. Y entonces, si es que yo tengo que utilizar una imagen de contenedor hecha por mí dentro de ese job, la declaro con la directriz image. Y una cosa interesante del proceso de Continuous Integration y de Continuous Delivery de GitLab es que puedo poner a disposición del job servicios adicionales. Por ejemplo, yo puedo necesitar para un job de pruebas unitarias o pruebas end-to-end la existencia de una base de datos, Postgres. Y entonces, para la ejecución de ese job que va a correr una prueba o va a correr una migración de base de datos, yo levanto una base de datos en contenedor con la declaración services. Lo que hace es levantar una imagen de contenedor Postgres que yo puedo configurar mediante variables de entorno para ponerle un usuario y un password. De manera que cuando esté en ese job que va a correr un SQL contra una base de datos, puedo apuntarle hacia el localhost con una variable de usuario y una variable de password y hacer la creación de un esquema y probar una migración, por ejemplo. O hacer una prueba de end-to-end que necesita la existencia de una base de datos para poder correr. Entonces eso me permite, sin tener que levantar infraestructura, utilizando el mismo esquema de Continuous Integration y Continuous Delivery, levantar servicios adicionales, que podría ser una base de datos MySQL, una base de datos Postgres o algún otro servidor que necesite mi job, mi prueba generalmente, y esa dependencia poner a disposición de ese job para ejecutar ese script. Entonces, ¿cómo va quedando nuestro archivo de ejemplo? Tenemos la definición de un service llamado Postgres que declara una base de datos, tiene 3 stages, build, test y deploy. En el stage de deploy va a ejecutar un comando, command deploy, por ejemplo. Los entornos de environments son un concepto dentro de GitLab que me permite definir cuál es el URL y un nombre del escenario al que estoy desplegando. Entonces podrían representar los escenarios de producción, los escenarios de preproducción y los escenarios de desarrollo para que yo tenga un concepto de trigger. Yo pueda decir el escenario llamado prod solamente se puede desplegar en forma manual. Y entonces cuando llegue ese paso dentro del pipeline, una persona, administrador del proyecto, tendría que entrar al GitLab y presionar el botón de continuar para que solo entonces se despliega al environment llamado prod, porque el paso de producción va todavía a ser manual. Entonces, de esa forma yo puedo definir qué paso a producción o qué deploy es manual o qué deploy es automatizado de esa forma. Y también se puede tener restricciones de cuando uno de estos jobs se ejecutan. Puede tener restricciones con la directriz only, que significa solamente ejecute este job si está dentro de un ramal, un branch específico, o si está dentro del branch principal. Entonces, de esta forma yo podría hacer este comando llamado command deploy review, que puede significar cualquier cosa. Podría ser un esquema de revisión de código. Solo va a suceder en los branches. Recuerden que cuando hablamos del flujo, habíamos dicho que el proceso de desarrollo, lo que se llama GitLab Flow, que sugiere GitLab, requiere la creación de branches en donde se va a implementar la funcionalidad mediante código trabajando colaborativamente en el branch, dejando el branch principal sin toparse todavía. Entonces, esto sería un ejemplo. Vamos a correr este job solamente dentro de los branches, a excepción del branch main, porque el main es producción, por ejemplo, y de esa forma
correr ciertas tareas solamente en branches porque son necesarias como parte del proceso de calidad. Y también se puede hacer restricción respecto a cuándo corre un job. En este caso, un job llamado pseudo deploy, que es parte del stage deploy, puede ejecutar el comando tal si es que la rama en donde se está generando el commit es la rama main. Perdón, si es que no es main, ahí dice never. Y de esa forma yo proteger la ejecución de un ramal específico para hacer que estas tareas no sucedan en el ramal principal, en un ramal main, por ejemplo. También se puede hacer tareas antes de la ejecución del script del job o después de la ejecución del script dentro de un job. Si yo tengo una imagen de contenedor para correr un job, puedo hacer que antes de que se ejecute la tarea se instalen paquetes, se instalen dependencias, se instalen, en este caso, Node.js. Y después de ejecutar uno de los jobs, sucede algún comando de limpieza, por ejemplo. Entonces, de esta forma yo puedo tener los comandos que habíamos visto como parte del job, que son los que compilan, despliegan, hacen la tarea, pero comandos que se ejecutan antes o después de ese script. Y también se puede tener un esquema de caché y de artefactos. Esto es sumamente útil cuando su proceso de compilación requiere de descargar todo el internet, como es lo que haces cuando haces npm o Maven. Cuando descargas las dependencias de Maven en cada ejecución, el proceso se demora un montón de tiempo porque haces Maven package, por ejemplo, con un repositorio .m2 vacío. Para la gente que sabe Java, eso significa volver a descargar las decenas de megas o cientos de megas de dependencias cada vez que ejecuta el pipeline. Hago un commit y me bajo el internet entero para solamente compilar. Si utilizo una directriz de caché, puedo hacer que la carpeta .m2, que es en donde se almacenan los artefactos, o la carpeta Node Modules de Node.js, que es donde se guardan las dependencias, se guarde entre ejecuciones. De manera que yo puedo hacer que el proceso de compilación del binario sea mucho más rápido, porque le presento a la tarea, una vez que se ejecuta nuevamente, una carpeta Node Modules ya poblada, lista, digamos, con las últimas dependencias. Si es que hay un cambio en la dependencia, me descargaré solamente ese cambio, porque la carpeta ya viene, digamos, como prehecha del stage anterior, de la ejecución anterior. Y lo segundo es lo que se llaman artifacts. Si es que yo ejecuto un stage, al pasar al siguiente stage, el código fuente se vuelve a descargar y tengo un árbol limpio. Entonces, que en el stage de compilación compilé un jar, al llegar al stage de despliegue, ese jar no existe porque se vuelve a bajar el código fuente, se vuelve a hacer un git clone para llegar a ese stage. La forma de pasarnos artefactos entre stages es mediante esta directriz llamada artifacts. De manera que yo puedo pasar, por ejemplo, en el caso de Java, la carpeta target, que tiene el jar que acabo de compilar en el stage anterior, para que en el stage siguiente de deploy tenga el jar que quiero desplegar. Si no utilizo artifacts, no lo voy a tener. Es la forma de comunicarse entre cada una de las etapas. Entonces tendríamos un ejemplo como el que ven en la pantalla, que agrega el tema de caché para guardar una carpeta que tiene los binarios compilados, un tema de directrices de cuándo correr o cuándo no correr uno de los jobs, también el tema de los diferentes stages y un service de Postgres que se podría utilizar como parte de las pruebas. Se puede utilizar lo que se llama tags para escoger runners específicos. Piensen en una aplicación multiplataforma que debe ser compilada en Linux y también en Windows o en macOS. Ustedes podrían tener una granja de runners con diferentes sistemas operativos para, mediante la utilización de tags, escoger qué runner voy a correr. Entonces yo puedo decir, este job va a correrse en el runner llamado Windows, porque es ahí donde tengo los binarios para hacer el instalador MSI. Estos otros se van a correr en los runners tipo Mac OS, porque es ahí donde voy a crear la imagen de instalación de Mac, por ejemplo. Entonces, de esta forma yo puedo, utilizando la sección tags, escoger el tipo de runner. Con esta metadata de tag, los runners, ya vamos a ver un poco más adelante, tienen estos tags para identificarlos. Y entonces yo podría hacer cosas como taguear este job para hacer la compilación de la aplicación para un App Store con el tag de iOS o OS X, de manera que se ejecuta en una Mac utilizando Xcode, por ejemplo, para crear una aplicación para un store. En esta arquitectura, como habíamos dicho, el servidor GitLab es el que almacena el código fuente y orquesta todo este esquema, pero
todos estos jobs dentro de estos stages que vimos como parte del proceso de Continuous Integration y Continuous Delivery sucede en otros servidores que se conocen como runners. Los runners son servidores provistos por mí, instalados, digamos, en mi infraestructura o en la nube que yo puedo utilizar para dar cómputo y ejecutar estos pipelines. O en el caso de GitLab.com, si ustedes utilizan GitLab.com en la nube, GitLab proporciona una cantidad de minutos limitada al mes para tareas en forma gratuita. Y si ustedes quieren tener un plan, digamos, superior con una mayor cantidad de minutos al mes, pues hay varios esquemas de pago en el modelo de GitLab SaaS, donde es alquilado como servicio en GitLab.com. Entonces, si lo quieren tener en el on-premise, ustedes tendrían que tener un servidor GitLab y uno o varios runners para en esos runners correr. También se puede hacer una mezcla de tener gitlab.com, donde están mis repositorios y toda la gestión, pero runners en el on-premise, porque están cercanos al despliegue, se puede tener un esquema medio híbrido. Y entonces todo lo que está definido en el archivo .gitlab.ciml que está en la raíz del repositorio se ejecuta en un GitLab Runner, que será el que materializa la ejecución del pipeline. Entonces, en esta arquitectura, el GitLab Runner puede ser cualquier tipo de sistema operativo. Están soportados Linux, Windows, en realidad puede ser en la nube o en Metal. Pueden ser su misma laptop un runner. Si es que no necesitan un gran cómputo, podrían tener un runner muy pequeño en su misma laptop para probar. O puede correr incluso dentro de Docker. Y obviamente el runner puede correr cualquier tipo de lenguaje porque utilizaríamos, en el mejor de los casos, contenedores. Entonces, si quiero compilar .NET Core, utilizaría un contenedor de .NET Core. Si quiero compilar Java, utilizaría un contenedor de Maven y así. Es mucho más sencillo en este modelo de uso de contenedores. Y obviamente los runners son creados por el equipo de infraestructura que desplegó el servidor GitLab y obviamente tendría que desplegar uno o más runners. Entonces, un runner puede ser compartido entre todas las jobs o todos los pipelines de una instalación de GitLab, o puede ser específico a un proyecto. Yo puedo tener el runner de mi proyecto y no compartirlo con otros proyectos dentro de un GitLab SaaS o de un GitLab en el on-premise. Puedo taguearlos o no para tipificar si es que son runners muy específicos como tipo Windows o tipo macOS, como vimos, y pueden ser protegidos o no, que significa si es que van a correr tareas para ambientes productivos o no, que necesitan un poco más de seguridad. Los runners específicos y compartidos tienen que ver con quién los puede usar. Si es que son compartidos, cualquier persona de la instalación del GitLab, digamos, o en el on-premise, puede utilizarlo. Típicamente se utiliza un esquema compartido en la nube, por ejemplo, o en el on-premise, una cantidad de cómputo disponible para todos los proyectos. Y después los específicos que están atados a un proyecto específico, solamente el proyecto específico puede utilizar el cómputo de esos runners. Y también hay el concepto de tagueo que habíamos dicho. Yo puedo, en la definición del pipeline, como en ese stage llamado build, este job llamado ms-build, que como ven crea un binario exe, seguramente va a necesitar alguna herramienta de Windows para generar el instalador, se taguea con el tag Windows. Y el de la derecha no tiene tag. Entonces, el de la izquierda solamente va a correr en un runner que tenga el tag apropiado. Entonces, acá se ve, ya vamos a ver en la administración, un runner llamado BABB8003 que tiene el tag Windows y entonces hace match con el tag definido en el archivo. Y esta job va a correr en ese runner. En el caso de la derecha, no hay ningún tag específico, por lo que va a correr en cualquier runner, como este runner que se tiene acá, que está disponible para cualquier tipo de job. Y el concepto de protegidos y no protegidos, los jobs protegidos son jobs que se corren sobre ramales protegidos o branches protegidos. ¿Qué es un branch protegido? Un branch al que típicamente solamente se puede integrar código si es que hay la aprobación de alguien administrador del proyecto. Por ejemplo, si es que el branch main representa producción, seguramente no voy a querer que todo el mundo ponga código dentro de ese branch y entonces cualquier tipo de variable de configuración del pipeline como passwords de base de datos, passwords de los clouds, de la nube, etcétera, van a estar asignados solamente a presentarse dentro de ese branch. De manera que si es que voy a desplegar en producción, voy a utilizar esas variables de configuración de acceso a la nube que están protegidas para solamente correr en el pipeline main, por ejemplo. Eso es lo que significa la protección. Me permite tener un nivel de seguridad para hacer que las variables protegidas, passwords generalmente o tokens, solamente se puedan presentar en el pipeline cuando se corren en un ramal que represente un escenario de producción, como por ejemplo main.
Y hay otras opciones que se pueden configurar en la interfase gráfica para ponerle información de tags al runner, para pausarlos si es que no quiero asignarle tareas a un runner específico, etc. Y hay varias formas de correr los runners. Un runner es nada más la forma de asignarle un job a un cómputo, digamos. Y existen varios tipos de runner. El runner más sencillo y como el más básico es un runner de shell, en donde dentro de una máquina física o virtual, piensa en un servidor Linux o Windows, ejecuto comandos directamente en el sistema operativo. Y entonces, por ejemplo, si es que tengo un runner de Docker, un runner de shell, que compila Java, tengo que instalar Java en el servidor runner. O tengo que instalar NPM o Node.js o lo que necesite como herramientas. A diferencia de un runner de Docker que solamente necesita Docker instalado y todos los procesos de compilación y de ejecución de las tareas suceden dentro de contenedores. Cuando utilizo un executor tipo Docker, tengo que definir el nombre de la imagen de Docker que voy a usar en ese paso de la ejecución. Entonces, si estoy en el paso de compilación, voy a querer usar una imagen de Maven. Si estoy en el paso de despliegue, voy a querer usar una imagen que tenga comandos de Kubernetes. Este es el más común y el más recomendado utilizar. Existen otros como el Docker Machine, que me permite crear máquinas en la nube a demanda para ejecutar sobre esas Docker, o el de Kubernetes, que me permitiría desplegar un runner en un clúster. Hay otros menos comunes que no se usan mucho y están como deprecados, como VirtualBox o entrar por SSH a correr cosas en un runner. Y básicamente lo más importante que les quería mostrar es como una pequeña demo para que veamos cuál es el esquema en un proyecto real. No sé si tienen preguntas o dudas. Dice, ¿existe alguna manera de volver a correr un stage automáticamente que le intente una o dos veces cuando no tiene éxito? Algunas veces, por ejemplo, falla al bajar la imagen y no pasa el stage, pero se le da intento y sí pasa. Actualmente no existe una funcionalidad de reintento automático del stage. Seguramente puede ser que estén trabajando en esa funcionalidad, pero por ahora no he visto que haya alguna implementación de ese tipo. Bien, vamos a mostrarles un proyecto Quarkus. Este es un proyecto Java típico que tiene un endpoint REST, tiene unas pruebas unitarias y tiene un archivo POM, ¿no es cierto? Una aplicación muy pequeña de prueba hecha en Quarkus. Dentro de la raíz del proyecto existe este archivo llamado .gitlabci.yml, que define todo lo que habíamos visto. Tiene 3 stages, build container y deploy. Declara la existencia de un caché que se llama M2 repository, que me permite hacer que una vez que baja las dependencias de Maven no se vuelvan a bajar la segunda vez que corre el pipeline, que se tengan en caché, y eso hace que se haga más rápido el pipeline. Y tengo un primer job. Este primer job le voy a poner el nombre en esta etiqueta, le voy a llamar Maven, podría ser cualquier cosa. Y la parte importante es que se declara ser parte del stage build. El stage es solo el nombre, yo lo declaré arriba como build, podría haberse llamado compilación, podría llamarse cualquier cosa, solamente un nombre. Como estoy utilizando un executor tipo Docker, es decir, mi runner es un servidor donde se instaló Docker nada más, tengo que declarar qué imagen de contenedor voy a usar para correr este job. Entonces, esa imagen de contenedor, si ustedes se van a Docker Hub y buscan la imagen de Maven oficial, van a ver que esta es la última versión del Maven 386 para JDK11, por ejemplo. Y eso muestra que cualquier cosa que ustedes puedan conseguir como imagen de contenedor, sea que esté en Docker Hub o sea que esté en un registry privado, se puede utilizar como parte del job. Entonces, en este caso, tengo un job que va a compilar utilizando Maven Verify, que es la forma más correcta de compilar, en vez de hacer Maven Package o Maven Install. Maven Verify incluye un paso adicional de comprobación. Y una vez que esto compile, todo lo que está dentro de la carpeta target, en el caso de Quarkus se requiere algunas carpetas y algunos jars. En el caso de una aplicación más sencillita sería target *.jar y eso sería todo. Quarkus tiene este esquema. Estos carpetas y archivos definidos dentro de la sección artifacts se podrían pasar al siguiente stage. Si yo no hago esta definición de artifacts, el siguiente stage no va a saber nada respecto a los archivos que se hicieron en el stage anterior. Entonces, lo que sucede en el stage build, cualquier tipo de cosa que se compile o se cree como binario o como resultado de la compilación, el siguiente stage llamado build container no lo va a ver, a menos que utilice esta directriz
artifacts para pasarle, entre comillas, los artefactos compilados como parte de la compilación que hice acá. La siguiente se llama Docker, le puse el nombre de Docker, se declara ser parte del stage build container y utiliza una imagen de Docker mismo. Es decir, estoy corriendo Docker dentro de Docker, Docker in Docker se llama, para hacer un proceso de creación de la imagen de contenedor usando Docker build. Entonces, fíjense en cómo hago un Docker login contra el registry de OpenShift. Estas variables de entorno que se ven acá tienen valor dentro de la configuración del pipeline. Si es que yo me voy al proyecto de GitLab en donde estoy definiendo este pipeline, este es el proyecto. Vamos a ver el árbol cómo se ve. Van a ver el código fuente que estamos viendo acá. En la sección Settings, Continuous Integration y Continuous Delivery, yo puedo definir variables que se presentan al pipeline. Entonces tengo una variable OpenShift API con la URL del API de OpenShift, la URL del registry y un token para poder loguearme contra el OpenShift y hacer cosas. Y esas variables se utilizarán acá. Entonces lo que voy a hacer es loguear contra el registry de OpenShift utilizando un token, compilar o hacer construcción, hacer un build de la imagen de contenedor usando un Dockerfile. Entonces si se fijan en este proyecto hay un Dockerfile acá que tiene, utilizando una imagen UBI, la creación de la imagen de contenedor para correr la aplicación Quarkus. No viene ahorita al caso explicar esta parte, es un Dockerfile como cualquier otro. Entonces lo que haría es un Docker build, corriendo Docker dentro de Docker, y una vez que se construye esa imagen, haría un Docker push hacia el registry, a una imagen de contenedor existente. Una vez que se hace push, puedo hacer un proceso de despliegue, entre comillas, en el OpenShift. ¿En qué consiste el despliegue en el OpenShift? Loguearme contra el OpenShift. Fíjense en la imagen de contenedor que estoy usando para esto. Esto utiliza una imagen origin CLI que tiene los comandos OC, disponible en quay.io/OpenShift. Y entonces, si yo uso esta imagen de contenedor, puedo saber que dentro de esta imagen tengo el comando OC para correr y puedo hacer OC login para loguearme contra el API. Y si es que no hay un deployment llamado Quarkus Demo, en el proyecto Quarkus Demo, puedo hacer una nueva aplicación llamada Quarkus Demo con esta imagen de contenedor. No viene al caso ahorita a explicar exactamente lo que sucede tras bastidores. Aquí creo una ruta y presento la aplicación. Entonces tengo las tres etapas. Construcción, lo más típico en una aplicación moderna, construcción del contenedor y despliegue. Este proceso de compilación va a suceder siempre que haga un cambio. Entonces, es que yo aquí tengo algún tipo de cambio, digamos, yo voy a agregar esta línea de código, si es que utilizo git, esta línea de código se va a entregar. Entonces aquí puedo hacer un commit de git que diga se agrega en documentación, muy mala documentación, pero se agrega, y entregar eso hacia el servidor de versionamiento, hacia el servidor Git dentro de GitLab mediante un push. Cuando el servidor Git vea ese push en la sección de Continuous Integration y Continuous Delivery, se va a detonar en la ejecución de un nuevo pipeline, que es este que acabo de correr este instante mediante ese push. Si yo entro al detalle de este pipeline, puedo ver las tres etapas: la etapa de build, la etapa de build container, el stage de deploy. Si yo entro al stage de build, como declaré la utilización de una imagen Maven, lo que va a hacer es descargar esa imagen de contenedor, correrla dentro de Docker, dentro de mi runner, y dentro de esa imagen de contenedor poner el código fuente del árbol, el código fuente de Git, y correr el proceso de Maven Verify, que compila, empaqueta y corre las pruebas unitarias del artefacto. Veamos qué sucede mientras esperamos. Si tienen preguntas, que vamos terminando, podemos hacerla en la sección de preguntas. Dice, una pregunta de alguien dice, ¿qué perfiles maneja GitLab para separar la ejecución de los stages de acuerdo a los ambientes por rol? Esto es interesante. No vamos a hablar hoy mucho de stages, pero los environments que se pueden asignar a cada stage pueden tener procesos de aprobación según roles dentro del proyecto. Entonces, dentro del proyecto existen lo que se llaman miembros del proyecto, que es esto. Y estos miembros del proyecto pueden tener diferentes tipos de
roles. Entonces hay estos roles que son owner, que es el dueño del proyecto, maintainer, que es como el administrador, developer, que será la persona que pone código, reporter, que es alguien de QA, y que es que solo tiene lectura. No hay más roles que estos. Por ahora es el modelo que tiene GitLab. Para poder aceptar un merge request o para poder aprobar un proceso de deploy, tienes que ser maintainer u owner. Entonces, tu equipo de desarrollo será developer, los desarrolladores pondrán código, pero no podrán aprobar un paso a producción. Tendrás que darle un rol de maintainer a uno de los, digamos, líderes del equipo o alguien de arquitectura, no sé cuál sea, ahí tendrías que ver cuál es el rol, o el dueño del proyecto, owner. Estos dos niveles tienen cómo hacer ese proceso manual. Vamos a seguir viendo qué sucede en el proceso de compilación. Este que vemos acá será el típico bajarse todo el internet de Maven, que baja las dependencias, ejecuta el proceso de creación del jar y finalmente corre las pruebas. Si las pruebas, en este caso, por alguna razón se skipearon, se copian estos artefactos, que es lo que definí en el artifacts, y termina este stage. Este stage que se ve acá acaba de terminar, por eso está en verde. Entonces, estos artefactos se pasarán al siguiente stage que se llama build container. Si me paso acá, veré que se va a descargar una imagen de contenedor llamada Docker para correr Docker dentro de Docker. Y ya se me pasó. Lo que hará es todos los pasos que vi dentro de la configuración. Loguear contra el registry de OpenShift y hacer un proceso de Docker build con el tag apropiado del archivo Dockerfile, lo cual va a ser la creación de una imagen de contenedor basada en UB8, donde va a estar el jar y se va a levantar ese contenedor. Como paso final, hace Docker push hacia el registry de Red Hat, de OpenShift, y termina ese stage. Y el siguiente paso, que también ya terminó, es el de deploy. El proceso de deploy va a ser utilizando una imagen de contenedor que tenga las herramientas de línea de comando de OpenShift, como esta. Hacer el proceso de logueo contra el OpenShift usando un token. Y si es que no existe la aplicación, que eso es lo que hago acá, si es que no hay un deployment, crear una aplicación nueva llamada Quarkus Demo usando la imagen de contenedor que acabo de empujar. Y luego, si no existe la ruta, crear la ruta. Es un ejemplo muy sencillo. Si ustedes van al proyecto de OpenShift y se van a la sección de pods, este es un OpenShift que tenemos en la nube, vemos que hay un contenedor corriendo en este momento. Si es que se ve, ese es un contenedor de Quarkus que tiene ese endpoint. Y si es que ustedes van a la sección de rutas y abren esta ruta, van a la sección /hello, verán el código fuente que se entregó, hello from REST Easy Reactive, que es justamente lo que tiene mi contenedor. Y entonces esta certeza de poder entregar código en forma continua, corriendo las pruebas unitarias que están definidas dentro del POM, en este caso un proyecto Java, dependen de las pruebas que yo haya hecho. Obviamente yo tengo la certeza de que si chequeo el endpoint, dices que hago, en este caso estoy usando Rest Assured como parte de la prueba de integración, podemos hacer pruebas mucho más complejas y de esta forma incluso tener un end-to-end para mostrar una aplicación funcional punto a punto, probando absolutamente todo lo posible para asegurarnos de que cada commit pasa por este proceso de calidad y potencialmente es candidato a un despliegue en una forma continua. Dice, podemos tener runner de build y runner de deploy en el on-premise, en el runner de build ephemeral y el runner de deploy en el on-premise. Un pipeline se puede ejecutar en el mismo runner que comenzó a correr. Es decir, no puedes tener un pipeline que uno de estos stages corre en el runner. Ah, no, sí se puede, porque el tag, sí podrías hacer eso que dices. Podrías tener un tagueo para decir, esta compilación córrela en el runner que tengo en la nube y este de despliegue que lo tengo en el on-premise cercano al escenario de producción que tiene un tag específico, córrelo en el runner que tengo adentro. Sí se podría hacer ese esquema usando el esquema de tags y tipificando. Para ver esto de los runners, vamos a ir a la administración para mostrarles un poco más cómo sería. En el esquema de Continuous Integration y Continuous Delivery, acá, perdón, en la sección de runners, tendré un runner que es este, y este runner tiene la metadata para hacer que yo le ponga tags,
mediante esta configuración de tags de acá. La idea sería tener varios runners para de esta forma poder tener una concurrencia mayor en la compilación de los proyectos y finalmente tener mayor velocidad. Bien, no sé si tienen preguntas, dudas, algo que haya quedado todavía por fuera. Vamos a mostrar cómo fallaría el pipeline si es que yo hago algo mal. Digamos que en vez de hacer esto, hacemos que me olvide el punto y coma y grabo esto. Si yo entrego esto hacia control de versionamiento y empujo ese cambio, eventualmente cuando corre el pipeline voy a detectar esa falla. Esa es una falla bien sencilla, ¿no? Pero como para mostrar que el proceso va a correr en forma continua con todos los commits. Esto está sucediendo en el branch main, es el branch principal, pero si es que seguimos el GitLab flow que vimos y se crea un ramal por cada future o por cada issue que quiero solucionar, igual los jobs van a correr en los branches o en el branch principal o en los branches de trabajo o future branches, lo cual me da la certeza de que se van a correr todas las tareas definidas en el archivo como parte del proceso. Otra cosa interesante de este esquema es que el archivo de definición del pipeline es parte del árbol, por tanto, el mismo equipo de desarrollo puede definir cuáles son los stages, cuáles son los pasos. El equipo de desarrollo no necesariamente necesita saber cuál es el token del OpenShift, por ejemplo, porque no lo va a quemar acá. El token del OpenShift le va a dar acceso al OpenShift a despliegue. Entonces, como son cosas que no quiero compartir con todo el equipo, en la sección de configuración del pipeline, dentro de cada proyecto, en la sección settings, hay la definición de estas variables. Estas variables solamente son accesibles por alguien que tenga nivel de acceso maintainer o owner. De manera que la gente que tendría rol de developer no va a ver estos valores de token, por ejemplo, que deberían ser considerados seguros o secretos. Y de esa forma puedo tener un esquema seguro en donde yo no comparto el password de mi cloud, por ejemplo, el token de Amazon, pero permito que los equipos utilicen ese token para el despliegue. Acá obviamente falló porque ni siquiera compila, falta un punto y coma, y eso muestra, digamos, el proceso continuo. A eso es lo que se refiere el concepto de integración. El hecho de que esta integración que detectó una falla en el código podría haber sido una falla en un componente de dependencia, es decir, una dependencia que tenía una versión X, la cambio de versión y ya no compila. Podría ser el hecho más común, que es que falle la prueba de integración. Si es que yo aquí digo otra cosa, la prueba de integración de este endpoint va a fallar. Vamos a ver qué pasa con este. De manera que obviamente se puede tener un esquema mucho más seguro de compilación y pruebas en forma continua. Bien, eso es básicamente lo que tenemos por hoy. No sé si es que tienen más dudas, lo podemos resolver hacia la interna. Lo que vamos a hacer en una siguiente oportunidad es hablar acerca de todos los mecanismos de chequeo de seguridad que tiene GitLab. Así, con este concepto de Continuous Integration y Continuous Delivery, GitLab ha agregado unas verificaciones de calidad de código, de passwords que se tengan quemados en el código, de análisis estático de código, análisis dinámico de código inclusive, para correr una batería de pruebas desde el punto de vista de seguridad y decirles a las oficiales de seguridad, este es el riesgo de aceptar este merge request, por ejemplo, enfocándonos mucho más en el tema de dependencia, seguridad, licenciamiento. Eso lo haremos en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y eso ha sido todo por hoy. Gracias.